14:37. Bueno, días atrás les dábamos aquí la novedad cuando ingresó el proyecto de ley para ver cómo seguía la campaña de lucha contra la plaga de la obesia botrana. Hablábamos con la gente de Iscamen y les dábamos la novedad de que se habían extendido la cantidad de hectáreas por las cuales quedaban eximidos los productores para no tener que pagar estos 1.500 pesos por hectárea. Desde el cooperativismo, bueno, se mantuvieron numerosas reuniones, planteos al gobierno nacional. Queremos saber cómo lo tomaron y finalmente cómo ha quedado todo este tema. Nicolás Vicky, subgerente de ACOBI, está con nosotros. Nico, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Norma? Buenas tardes. Bien, bueno, estamos siguiendo de cerca este tema hace bastante. Contanos un poco. Bueno, como bien decías, es un tema que venimos reclamándose bastante al gobierno nacional, la provisión de fondos que establece la ley nacional para poder combatir la obesia en esta campaña. Hemos tenido lamentablemente en su momento respuestas negativas, ahora mencionaron que el aporte nada más iba a ser de 100 millones de pesos, entre los cuales para esta campaña está calculado 300 millones. Sí. El gobierno provincial aportaría 50 y el resto del sector privado. Nosotros comentábamos que, así como estaba planteada la ley provincial en su comienzo, era muy complejo de poder aceptar porque había un mundo de productores que quedaban afuera porque cubrían nada más 5 hectáreas. Claro. Se tenía que pagar en estos meses que quedaban hasta la cosecha. A su vez también esto iba a ser complejo por la vinculación bodega-productor como agente de retención. Entonces, bueno, esto nos llevó a tener reuniones con el gobierno provincial y las distintas entidades. Desde ya, nosotros sabemos que no podemos quedarnos sin combate contra la obesia. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Claro. Y claro, porque vos, si te pones a pensar, antes que tuviese la ley y los fondos del año pasado, cada productor curaba a su manera. Muchos no curaban porque la situación del sector primario es muy compleja. Y entonces, y otras fincas abandonadas que tampoco hacían ningún tipo de actividad. Entonces la obesia avanzó de manera abismal, llevándose un valor calculado en 3.500 millones de pesos. Sí, locura. Y se redujo la plaga en un 70% en la campaña pasada, al menos esos datos, ¿no? Se están dando desde el gobierno. Claro, eso nosotros también reconocemos el aporte del gobierno provincial y nacional del año pasado, en la cual fue una campaña exitosa. Entonces no nos entraba en la cabeza no poder continuar no poder con hacerlo, esto. Claro. Bueno, fue una forma, ¿no?, de encontrar ahí la manera. Ahora, ¿cómo quedó entonces? Van a tener que pagar 1.500 pesos por hectárea, pero muchos de esos productores, más los más chiquitos, están eximidos, Nico. Claro, en función de esto, y el planteo de varias entidades fue 5 hectáreas no alcanza. Claro. O sea, el sector privado está dispuesto a poner en función de lo que establecía la ley nacional. Nos decía el gobierno nacional que más plata no tenía, por lo tanto no se podía aplicar la ley nacional, que encima decían que no estaba reglamentada. Entonces nos generó esta circunstancia que es muy compleja para el sector productivo primario, porque los costos, ustedes bien saben que ha aumentado la tarifa eléctrica y eso impacta en el riego, el combustible, los costos de producción, los insumos con el dólar. Entonces el productor chico no puede hacer frente a este costo de 1.500 por hectárea. Entonces solicitamos que se aumentara, pedimos que fuera 25 hectáreas, por lo cual no se pudo por una cuestión presupuestaria, sino tenía que aumentarse el valor a los restantes productores. Claro, y quedó en 10. Y quedó en 10 hectáreas. Estas 10 hectáreas hace que el 70% de los productores no aporte. Bien. Y si vos sos un productor de 20 hectáreas, vas a aportar por 10. Bien. ¿Y cómo se va a pagar eso, Nicolás? Y bueno, por eso la necesidad que nos plantea el gobierno de tener una ley provincial que exigiera como una contribución obligatoria. Y nos mencionaban que el productor lo estaría pagando en 5 pagos bimestrales, que ese era otro de los pedidos que decíamos, por lo tanto va a finalizar el pago en mayo del año que viene. Bien. Cuando el productor también ya tenga la cosecha ingresada. También se pidió que si hay productor que tenga algún problema climático, donde esté en estado de emergencia o desastre, quede exento de este pago.
Ajá, que también está incorporado explícitamente en la ley, más allá que lo contemplaba la ley provincial de emergencia agropecuaria. Y es por esto que la contribución vendría en principio, como nos comentaban, con una factura o un talonario adjunto a la boleta de irrigación. Bien, bueno. Esto es importante aclarar que el productor es algo totalmente independiente, pero esto también lo estamos conversando con el gobierno para tratar de que sea por otro mecanismo, porque para el productor es muy sensible la cuota de irrigación respecto al agua. O sea que puede haber cambios todavía, eso lo están negociando. Esos cambios son más que pueden estar en la reglamentación. En la reglamentación, ajá. Claro, que el gobierno también se ha abierto a que el sector de las entidades contribuya en la reglamentación para poder hacerlo lo más beneficioso posible. Está bien. Otra de las cosas que se logró es que la ley no tenga la duración de 3 años con posibilidad de prorrogarse por 2, sino que dure 2 años. Esto permite también un control interno hacia la administración de esos fondos. Bien, bueno, si hay algún cambio o para ver cómo terminaron esas negociaciones, te llamamos un poquito más adelante. Gracias, Nicolás. Norma, gracias a ustedes. Buen fin de semana, hasta luego. Igualmente. Nicolás Vicky, subgerente de ACOBI, estuvo con nosotros.